Director de la Escuela de Gobierno de la Universidad de Especialidades Espíritu Santo. Muy activo ha estado las últimas semanas, Héctor, preocupado como también hemos estado preocupados nosotros, ¿no? Por este tema, por decisiones de la Corte Constitucional, por implicaciones hacia la niñez ecuatoriana, ¿no? En el formato educativo. Y durante los últimos días también se hacía público, ¿no?, que los aspirantes presidenciales que van a segunda vuelta el día domingo 13 de abril, pues se han comprometido por escrito a no incluir en textos educativos aspectos que tengan que ver con la ideología de género ni el cambio de sexo en nuestros niños, en menores de edad, algo que hemos condenado pues muy abiertamente y hemos exigido incluso desde estos micrófonos pues posiciones claras. En todo caso, pues Héctor, las posiciones más o menos se han clarificado. ¿Esto es suficiente ante la preocupación que hay entre los ecuatorianos? Bienvenido, buenos días. Muy buenos días. Yo creo que es un paso importante. Por supuesto no es suficiente y nunca será suficiente porque esta es una agenda del otro lado. Los que pretenden atentar contra la vida, la familia, la niñez no descansan. Es una agenda sistemática. Yo la vi desde que estuve en la Asamblea Nacional hasta el 2021, cómo están en la Asamblea, en la Corte Constitucional, tratando de infiltrarse en el gobierno, en ciertos medios de comunicación también, queriendo todo el tiempo avanzar, así que nunca hay que bajar la guardia en este tema. Claro. Ahora, si es, Sí, por favor. perdón, si es un paso muy, muy importante lo que se ha logrado. Creo que es un hito histórico en mucho tiempo que, para empezar, los dos candidatos finalistas a la presidencia de la República estén públicamente de acuerdo en algún tema. Creo que ya de por sí eso es algo positivo. Segundo, ambos han firmado un compromiso público por separado, en el que se comprometen a, primero, respetar la vida desde la concepción, no apoyar ninguna reforma que amplíe o legalice ni el aborto ni la eutanasia. Segundo, a respetar el derecho de madres y padres a educar a nuestros hijos según nuestra fe y nuestras convicciones, cada uno las que tenga, ¿no? El que es cristiano, o sea, católico, evangélico o de otra denominación, el que es musulmán, judío o ateo, pues cada uno manda eso, ni adopción tampoco por parte de parejas homosexuales, ni ideología de género en textos o en las aulas, en escuelas y colegios. Y en cuarto lugar, se comprometieron a fortalecer y proteger la familia. En vez de hablar de enfoque de género, necesitamos hablar de enfoque de familia en el Ecuador, que está tan golpeada, ¿no?, la desnutrición infantil. Entonces, que hay una Secretaría de Estado dedicada a las políticas pro familia, y ahí está la única diferencia entre los dos candidatos. Luisa González dijo que crearía una Secretaría para la familia y el presidente Daniel Noboa dijo que encargaría exactamente la misma misión a la actual Subsecretaría de Cultos del Ministerio de Gobierno. Todo esto se dio luego de reuniones de representantes de iglesias en las que yo también estuve presente con ambos candidatos, el viernes pasado con la candidata Luisa González y este día lunes con el presidente Daniel Noboa, a quienes agradecemos también la apertura. Fueron reuniones de más de una hora cada uno, contestaron todas las inquietudes que tenían los grupos preocupados por estos temas, y creo sinceramente que es un sano ejercicio ver que sí se puede lograr consensos nacionales cuando hay voluntad y hay diálogo. Por supuesto, hay que pasar del dicho al hecho, hay que estar vigilante de que ahora se cumpla. Claro, sí, siempre estamos pues tratando de auspiciar aquello, ¿no? Esos acercamientos, porque es increíble cómo no terminamos de ponernos de acuerdo, ¿no? De manera general, los ecuatorianos en torno a los temas que nos amenazan, ¿no? En este caso, pues, la amenaza es
a la familia. Ahora, pongamos un poquito en contexto, ¿no? ¿Cuál es esa línea delgada que separa, pues, la libertad individual, ¿no? Lo que alguien vea, perciba, versus estos temas que tienen que ver con mantener esa estructura tradicional de la familia, ¿no? Porque a veces hay quienes se agarran de esto, dicen, pero se atenta también contra el hecho de que hay personas que piensan de una forma o piensan de otra. Yo creo que es necesario, siempre tenemos pues auditorio que se va renovando, digo acá pues quienes nos escuchan, quienes nos siguen, y siempre es bueno poner esas diferenciaciones, ¿no? Hacer esas puntualizaciones. Sí, sin duda. Aquí, primero, dos aclaraciones. Nosotros no estamos en contra de que haya protocolos para evitar la discriminación, la violencia, la agresión a cualquier persona que se perciba de una manera diferente o que tenga una orientación sexual determinada. Por supuesto, hay que condenar cualquier discriminación, agresión, violencia, no solo por orientación sexual, por cualquier motivo. Y lamentablemente eso todavía pasa en el Ecuador y en eso no podemos ni solaparlo ni estar de acuerdo y hay que unir esfuerzos, no solo por una cuestión cívica y moral, sino también en mi caso que soy católico, por una cuestión hasta de fe, pues nosotros por supuesto no podemos apoyar que mañana, imagínense, un niño porque tiene una orientación sexual o una adolescente, pues le hagan bullying en una institución educativa. Por supuesto, eso hay que condenarlo y de ninguna manera esto, lo que estamos hablando, pretende ni justificar, ni apoyar, ni impedir ningún esfuerzo que vaya dirigido a combatir la violencia, el bullying, las agresiones, que eso debemos superar en el Ecuador. Segundo, aquí no se coarta la libertad de nadie, pero eso sí, dos aclaraciones importantes. Alguien se quiere cambiar de sexo. ¿Qué pasa? Tiene la libertad de hacerlo cuando sea mayor de edad, pues, pero aquí estamos hablando de casos que ha resuelto la Corte Constitucional donde a un niño de 5 años, ese es el caso Salinas, la sentencia que hace poco se dictó, niño de 5 años, ya la Corte dice que puede definir su identidad de género. Oiga, legalmente, pero vamos al objetivo, aquí no estamos hablando de la Biblia, hablemos de derecho. Legalmente, niño de 5 años no puede vender ni una bicicleta, pues solito. No puede votar. Y en cambio sí puede decidir sobre su género. Hay un caso que está por resolverse y vamos a ver la nueva Corte Constitucional que acaba de renovarse en esta semana. El caso Amada, donde pretenden cambio de sexo en la célula de menores de edad. De nuevo, si legalmente no puedes vender ni una bicicleta, ni un juguete puedes vender legalmente siendo menor de edad. No puedes votar hasta los 16 años, pero sí se pueden cambiar de sexo en la cédula. Por favor. Y eso es lo que pretenden. Ahora, si eres mayor de edad, bueno, ahí es la decisión de cada Correcto. uno, pero hay que distinguir y hablemos de libertad. Lo que pasa es que algunos pretenden coartar la libertad de los demás sobre pretexto de esto. Porque si un hombre se autopercibe como mujer o como lo que sea, porque incluso ya hay en otros países transespecies, ¿no? Y no estoy bromeando, es una realidad en otros países. Si un hombre mañana se percibe como perro, y nadie le está negando el derecho a autopercibirse como le dé la gana. Otra cosa es que pretenda obligar, coartando la libertad de todo el resto del mundo, a tratarlo como lo que objetivamente no es. Y ahí es donde está la línea que la gran mayoría de ecuatorianos no queremos cruzar en este, también hay que decirlo, los que hablan de soberanía. Bueno, aquí hay un colonialismo ideológico que pretende imponer modas en otros lados, que están fracasando incluso en otros lados en contra de los valores que defendemos la abrumadora mayoría ecuatoriana. Correcto, estamos conversando esta hora con el director de la Escuela de Gobierno de la Universidad de Especialidades Espíritu Santo, Héctor Yepes. Continúa con la entrevista Ramiro Cepeda. Héctor, ¿cómo vas? Qué gusto de saludarte. Un gusto también, Ramiro. Gusto verte. Igualmente, Héctor, la tolerancia. La tolerancia tiene un límite, que el límite es la razón y la prudencia.
La razón dada por el sentido común y la prudencia dada por el ejercicio de la norma aplicada a los principios fundamentales del derecho y a estructuras básicas de convivencia en sociedad. Y tú has hablado de algo muy real. Más que el derecho a la vida es el derecho a la familia, que engendra mucho más. Por eso cuando se estudia derecho, el primer libro, a más de las personas, está el derecho de familia. Y a eso es lo que yo quiero concentrarme. Hay quienes conciben familia no solo la unión entre un hombre y una mujer para procrear, vivir juntos y auxiliarse mutuamente, como rezaba la definición de matrimonio en antaño. Hoy también hay los matrimonios igualitarios que van por adopciones de hijos, ya que la naturaleza les negó la posibilidad de procrear entre sí por obvias razones. Entonces, la tolerancia significa abrir puertas que en algún momento terminan en la destrucción por pasos, estilo serie de Netflix, por capítulos, ya que uno no sabe en qué momento empiezan, porque lo vivimos, pero no en qué momento terminan. Ramiro, alguien decía que no hay derecho a adoptar a los niños. Los niños son los que tienen derecho a tener papá y mamá. Los niños no son juguetes, no son mascotas, no están para satisfacer, puede hasta bien intencionados deseos de personas de tenerlos. No, es al revés. Son los niños los que tienen derecho a un hogar si por circunstancias lamentables que ocurren no han podido tener ese derecho. Y ese derecho es a tener papá y mamá, que es a lo que debemos aspirar. Y lamentablemente la Corte Constitucional, violando la propia Constitución, dio paso al matrimonio de parejas homosexuales. Y ojo, aquí, más allá de que uno esté de Matrimonio acuerdo o en contra, igualitario que se llama. sí, pero es parte de un activismo ideológico, porque la Constitución nuestra, a diferencia de otras constituciones, dice claramente que matrimonio es la unión entre hombre y mujer. Y lo que hizo la Corte Constitucional de manera bárbara desde el punto de vista jurídico es reformar la Constitución sin ninguna autorización para eso. Cuidado que ahora, pues siempre esto es una agenda, como bien dices, esto es como serie de Netflix por capítulos. Ahora quieren ir a la adopción, porque claro, ahora el argumento es, si somos matrimonio, entonces podemos adoptar. Pero la Constitución también dice clarito, está textualmente, la adopción solamente corresponde a parejas de distinto sexo. Lo que hay que cuidar es que esta nueva Corte Constitucional no se le ocurra de nuevo reescribir la Constitución, cosa que vamos más allá incluso de este tema, Ramiro, es un atentado a la democracia, porque entonces, ¿para qué vamos el pueblo ecuatoriano a votar por una Constitución para que 5 jueces, porque en estos casos casi nunca ha habido unanimidad, no es una mayoría por un votito que logra cambiar esto, porque son unos activistas ideológicos los que están ahí, más que jueces. Pero te tengo ahí, Héctor. Está bien lo que dice el derecho, ¿ya? Y déjame ser abogado del diablo, porque tenemos que ejercer la contradicción para poder sacar la mejor idea. No tienen derecho las personas que, teniendo una relación igualitaria entre el mismo sexo, deciden vivir en sociedad, deciden vivir en lo que ellos llaman una unión, en una familia, constituir un hogar a su manera, a su estilo, a sus creencias. ¿No tienen algún derecho ellos también de formar alguna estructura sólida que les permita engendrar una concepción de familia? A ver, ya la Constitución prevé la unión de parejas homosexuales. Y ojo, hay hasta razones jurídicas, por ejemplo, de que puedan tener una sociedad de bienes, que puedan tener una estructura. Ya está en la Constitución. Ya, ¿y por qué no Yo a eso no le avanzamos? veo problema. Pero ¿por qué A no lo que, avanzamos y decimos que si ya tienen el derecho a tener, poder adquirir una casa, poder consolidar bienes, poder vivir juntos, tener la posibilidad de adoptar a alguien? porque adoptar a alguien, estamos hablando de alguien, no de algo. Una Claro, cosa es tener sociedad de bienes
Y otra cosa es hablar de niños que la psicología mismo nos lo dice, los niños necesitan papá y mamá. Pero Héctor, Yo entiendo que ahora, te voy a detener ahí porque a veces un hogar formado por parejas igualitarias termina siendo mucho mejor que tener a un niño en una casa de acogida donde son maltratados, donde son violados, donde no son tratados como lo que tú dices, seres humanos, porque los niños que se ofrecen en adopción no son aquellos niños que preferentemente están saliendo de un hogar formado, sino son aquellos que vienen de una situación irregular, que han llegado en calidad de migrantes, se han quedado sin padres, que cuyos padres son delincuentes y están presos, y no estoy siendo peyorativo con el tema delincuente, sino que por alguna causa de la vida no están presentes en la vida de ellos. No es mejor tener un hogar de esta naturaleza, nos guste o no nos guste, versus una casa de acogida en donde sucede todo lo que nosotros sabemos, Héctor. yo creo que la solución ahí es facilitar la adopción para muchísimas parejas heterosexuales que quieren adoptar y no logran hacerlo, porque ese es el problema O real no que hay con quieren esto. hacerlo. Yo conozco muchas parejas heterosexuales que no teniendo la capacidad de tener hijos no les interesa ser padres ni adoptar a nadie. Conozco un montón. Sí, está bien, pero de hecho las estadísticas, no tengo yo el número ahorita a la mano, pero recuerdo incluso este tema cuando era legislador, era un tema que demandaba a la gente facilitar los procesos de adopción. O sea, lo que ocurre muchas veces en el Ecuador es que hay parejas que sí quieren adoptar, pero no logran hacerlo o no logran hacerlo a tiempo porque el proceso es muy engorroso. Entonces, el cuello de botella, y esto habría que verlo con datos, ¿no? Pero el cuello de botella está justamente en el proceso engorroso de adopción. En un momento hasta incluso era más fácil adoptar niños de fuera del país que de dentro del país, que imagínense, una locura, porque por supuesto el drama existe en muchas casas de acogida, niños, recuerdo por ejemplo, para hablar en concreto, el Hogar Inés Chambers, que hace una gran obra en esto, que quieren colocar a los niños en adopción, y siendo que en el Hogar Inés Chambers los tratan muy bien, de hecho yo he estado ahí de la Sociedad Protectora de la Infancia, pero hay cuellos de botella a nivel jurídico. Entiendo que en el gobierno anterior hubo una reforma para facilitar eso. No sé en este momento cuáles serán las cifras, pero creo que va por ahí. Necesitamos facilitar la adopción, pero sin abrir la puerta a el siguiente capítulo de Netflix, porque siempre hay una razón concreta. Recuerdo, por ejemplo, en el tema del aborto por violación, claro, se habla de la tragedia de la violación, pero realmente era la punta de lanza para lo que ahora están pidiendo en la Corte Constitucional. ¿Cuál es el argumento ahora del caso que trata la Corte Constitucional? Como ya se puede por violación, sería discriminatorio que no se pueda por todas las demás razones, y por tanto están pidiendo aborto, escúchenme bien, hasta el último día sin causales. Eso es lo que están pidiendo. O sea, que haya aborto a la carta hasta el último día del embarazo. Otro caso que deberá resolver esta nueva Corte Constitucional, que vamos a ver si sigue con este activismo ideológico o defiende. El tema de la adopción claramente habla El de parejas tema, solo el de tema del distinto sexo, y en el aborto, caso de la vida la defiende desde la concepción. Héctor, el tema del aborto dejémoslo para otra entrevista porque eso nos va a demandar muchísimo más tiempo del que ya nos quedó consumido en esta entrevista, e interesante por supuesto, porque sostener puntos de vista pro familia, de los cuales yo estoy de acuerdo, probablemente no estemos de acuerdo en todo, pero sí estoy de acuerdo en que no se pueden dejar ventanas abiertas para donde transiten despropósitos como el último que acabas de señalar. En eso jamás podré estar de acuerdo. Pero en todo caso, Héctor, siempre es un gusto conversar contigo, discutir contigo, y a veces me toca ser abogado del diablo para poder enriquecer la discusión que hemos tenido el día de hoy junto con Alberto. Que tengas un buen día. Se quedó sin mega, Héctor, ahí está. Bueno, Ahí está. Un sí, abrazo, Ramiro, un gusto
debatir también, que eso es bonito. Es lo bueno que hay. Démosle la bienvenida a nuestra compañera Cecilia Duret, que ya estaba integrada a nuestra mesa de diálogo desde hace unos minutitos.